Hola, muy buenos días. Estamos aquí en un programa más de Mujer del Siglo XXI y en donde estamos platicando con tantos temas que pues cada miércoles trato de preparar para tratar de ver cómo mejoramos nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues he elegido este tema en el que estamos celebrando, pues no solamente un día, podemos ponerlo como un mes de la mujer. Pues vamos a empezar. ¿Por dónde vamos a empezar? Sabemos que, sin duda, y lo he platicado en muchos programas, que el perdón a veces puede no ser un tema suficiente cuando se ha hecho o se ha provocado tanto daño y tanta consecuencia mala. Sin embargo, no voy a abordar el tema el día de hoy del perdón a tanta profundidad porque estamos proponiendo hablar de este tema mucho más profundamente para poderlo entender y saber cómo poder ejercer ese perdón que tanto necesitamos sentir los seres humanos. Voy a abordarlo por ahorita en 4 clases de perdón. Cuando nosotros tenemos en nuestra memoria tantos temas tan dolorosos que ha vivido la mujer en México y en todo el mundo, con feminicidios, con abusos sexuales, malas competencias y prácticas laborales, con este acecho de muchas veces buscar un tema de justicia y no poder encontrarlo por el simple hecho de ser mujer, por los usos, costumbres, culturas, en fin, que han afectado a toda la humanidad en un sinnúmero de cosas que por cierto están plasmadas en el próximo libro que es Proyecto de Vida y que pronto pues lo tendremos también por ahí en Amazon. Así que bueno, vamos a abordar estas 4 clases de perdón de las que hoy les quiero hablar porque una mente sana, un espíritu sano siempre tendrá mucho más poder. Así que vamos. Bueno, vamos a abordar el primer tipo de perdón que creo que es en el que hay que trabajar muchísimo porque es el perdonarse a sí mismo. Tiene que ver con la salud física y mental. Sabemos que muchas enfermedades se derivan de todo este sentimiento o este sufrimiento que vamos ocasionando a través de la oxidación también de nuestras células que deteriora nuestro físico, nuestro organismo. Así que creo que todos los seres humanos somos en un acto de gran humildad, somos personas perfectibles. Somos personas que podemos sacar de nosotros mismos todas aquellas culpas, de todos aquellos errores que de acuerdo a nuestras creencias hemos cometido. Inclusive aquellos que pueden situarnos en un momento de estado de indefensión en el que respondimos a una situación con la herramienta que teníamos y que tal vez esa herramienta no generó una consecuencia que nosotros esperábamos. Así que nos genera mucha culpa y creo que hay que trabajar muchísimo para con nosotros mismos. Otro tipo de perdón es aquel que ejercemos hacia los demás. Es aquel el que decimos, bueno, fulanito me hizo algo y cómo perdonarlo, ¿no? ¿Y por qué es importante perdonarlo? Porque el no perdonar a esa otra persona nos va a mantener en una esclavitud de resentimiento que no nos permita vivir en un mundo con mayor libertad. Tenemos que entender que el hecho de las acciones que comete cada ser humano dependen del libre albedrío que cada quien tiene y de la manera en que fue educado y de las creencias que cada quien tiene y por supuesto del resentimiento o el tipo de sentimiento que tiene cada quien hacia las situaciones que han sucedido. El perdonar a otros es sin duda un trabajo bastante arduo que hacer para no vivir en este sentimiento también que nos puede generar culpa porque hemos platicado mucho de lo que significa el vínculo y a lo mejor decimos si no perdono al basurero que recoge la basura todos los días o al vecino o a quien sea, pues a lo mejor no me genera tanta culpa como me lo generaría el no poder perdonar a un hijo, a mi padre, a mi madre, etcétera. Y entonces estos tipos de resentimientos se arraigan mucho más dentro de nosotros. Entonces tenemos que entender que cada persona tiene un libre albedrío y que el tema de perdonar a otros nos libera de ese resentimiento, de ese, inclusive creo que cuando tomamos esta idea, ¿no? De decir, bueno, ya lo perdoné, aunque no se me haya olvidado lo que haya sucedido, el hecho de concientizar que ya hice un perdón, ya me quita esa manera de resentir, de tener tanto enojo,
dentro de mí. Otro perdón muy importante es el hecho de perdonar a Dios. Miren, siempre decimos, Dios mío, ¿y por qué me hiciste esto? Y me castigaste. Y bueno, este tema es fundamental porque Dios es nuestra máxima figura espiritual. Y entonces cuando sentimos que nos han abandonado, que no tenemos una red de contención espiritual, pues creamos un vacío profundo en nosotros que nos lastima demasiado. Debemos recordar que nunca para Dios somos olvidados y que pues la vida es como es y que muchas veces no nos hemos dado cuenta que en el mayor de los problemas siempre pues hay una opción para podernos acoger, hay una persona con la que podemos platicar, hay alguien, así que es importante no pensar que Dios es un Dios castigador. Dios es un ser de amor espiritual que está dentro de mí. Pedirle perdón a Dios, ¿no? Cuando nos sentimos muy mal, ese es el cuarto perdón del que quiero hablar, y este perdón pues es aquel que tiene que ver con que toda nuestra creencia religiosa o de formación y cultural nos hace que hemos caído en el famoso pecado, ¿no? Creo que es muy importante que sepamos que esa naturaleza de Dios, insisto, es de amor, que Dios está con nosotros porque nosotros permitimos que Él esté dentro de nosotros y que el puro hecho de ser sus hijos nos hace ser abrazados, ¿no? Por ahí tenemos la parábola del hijo pródigo y sabemos que Dios siempre nos va a abrazar, nos va a acoger. Tenemos que recordar también otra cosa muy importante que nos ha enseñado un poquito en el tema de religión, sobre todo la católica, y es que Dios nos ha hecho a su semejanza. ¿Qué quiere decir? Que también somos seres divinos para Él, que somos sus hijos, que nos ama y que de cualquier manera, por el peor error que hayamos cometido, si tenemos un arrepentimiento profundo de nosotros, Él está para acogernos siempre. Es aquel al que le puedes hablar sin ser juzgado. Quise tomar estos cuatro, los voy a repetir: perdonarse a sí mismo, perdonar a otros, perdonar a Dios, ¿no? Porque sentimos que nos ha olvidado en algún momento, y pedir el perdón de Dios hacia las cosas o acciones que hemos cometido en contra de lo que va de acuerdo a nuestros principios y creencias. Y bueno, también quiero hablar de otro aspecto importante, que es el tema de la plenitud. Creo que muchas personas a veces no sabemos qué es esto de vivir en la plenitud. Hice algunas notas aquí. Y bueno, la primera: no depende del todo lo que está afuera. La plenitud depende de nuestro interior. Tenemos que aprender que la vida es como es y que el fluir dentro de ella es aceptar y abandonarme. Literalmente, cuando decimos abandonarme a Dios o cuando digo abandonarme a la circunstancia, no es que nos tiremos al piso para sufrir, es tratar de fluir con ella, es tratar de entender que no todos los parámetros sociales que tenemos, acuérdense de esto que les platiqué, que vivir del qué dirán es una forma de esclavitud socialmente aceptada. Entonces, estos parámetros a veces sociales que tenemos no nos permiten vivir una vida con plenitud. Tenemos que encontrar el camino para llegar a ella, pero no solamente es un camino, tenemos que ver en dónde nos sentimos mejor, con qué cosas nos sentimos mejor. Siempre he comentado que sentirse mejor es ser congruente con tu hacer y tu sentir. Siempre que hacemos algo que no nos hace sentir bien, es que no estamos teniendo congruencia en lo que hacemos. Así que nunca abandonar esta parte interior en donde no estoy siendo congruente, porque estoy automáticamente poniéndole un tapón a mi vida para poder fluir, y entonces no puedo estar en plenitud. ¿Qué otra cosa es importante para tener plenitud en la vida? Es la aceptación de cómo somos. La mujer siempre, digo hombres y mujeres, pero hoy estamos hablando de la mujer, siempre estamos en un tema de no aceptación hacia cómo somos físicamente. Por ejemplo, las que somos lacias queremos ser chinas, las que son chinas quieren ser lacias, las que son bajitas quieren ser altas, las que están gorditas están luchando para ser delgadas.
Entonces, creo que este pensamiento de estos patrones sociales, de este esnovismo social, de estas formas en las que nos presentan a la mujer en las revistas, pues en los artículos, ¿no? En que eres más bonita si tienes esto o no eres más bonita si tienes esto. Hay que salirnos un poquito de la mujer. Somos una de las máximas personas de consumo en determinadas épocas de nuestra vida, sobre todo cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, empezamos a ser una fuente de consumo financiero muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos empezando a competir, empezamos con el tema de las modas, empezamos con el tema de maquillarnos, con el tema de querernos pintar el pelo, con el tema de probar cómo nos vemos mejor. Y nos hemos puesto en un estado de competencia que inclusive en las redes sociales tenemos personas a las que seguimos porque queremos ser como ellas y no como nosotras mismas. Entonces, ¿cómo vamos a ser plenas no siendo nosotras e intentando ser otra persona que inclusive no está ni en nuestras características físicas o económicas o de lugar, de vida, etcétera, ¿no? Bueno, aceptación de cómo somos, sin duda muy importante. Luego, ¿qué más de la plenitud? Miren, la plenitud también me la imagino en esta línea del tiempo, porque a veces siempre decimos, ay, vive con plenitud ya solamente cuando tiene 80 años o porque ya nos imaginamos a una persona en un lugar de retiro y decimos, ay, ya es una persona plena. De hecho, hay creo que un grave error en este sentido, porque la mayoría de, por ejemplo, de medicamentos o de productos hablan de la plenitud de la mujer cuando solamente muestran a una persona mayor. ¿Por qué es esto? Pues porque la mayoría de las veces se piensa que en esta edad pues ya hemos adquirido mayor sabiduría, entonces ya podemos vivir mucho mejor. Pero yo creo que la mujer tiene que aprender a vivir pues desde que es una niña, y después cuando es una adolescente, y después cuando es una mujer madura, y después cuando es una persona mayor. Es muy importante vivir nuestra época, vivir nuestra edad. Cuando somos niñas queremos ser ya muy mujeres y cuando ya somos mujeres quisiéramos regresar a ser adolescentes, y todo este tema de la vestimenta, de las conductas que adoptamos, pues no son congruentes muchas veces con nuestra edad. Y así como hay los chavorrucos, pues también hay las chavarrucas. Entonces, la aceptación de cómo somos es primordial, y saber que esta línea del tiempo lleva su ritmo también, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida va pasando como es como las estaciones del año. Cada estación del año tiene una característica y cada estación de nuestra vida tiene una característica que nos hace sentir o que nos debiera hacer sentir plenas y que debiéramos de disfrutar. Porque cuando la vida se ha ido y volteamos para atrás, pues nos damos cuenta de que nunca fuimos niñas, de que nunca fuimos adolescentes, de que nunca hemos sido esas mujeres independientes que esperaron el momento de tener un compañero, y estamos con la prisa de ir cumpliendo facetas por estereotipos sociales, ¿no? Cuando, bueno, ya tienes cierta edad, oye, pues termina la carrera, pero ya terminaste la carrera, estás cumpliendo 22, 23, 24 años y ya tengo que estar buscando un novio para casarme y entonces no lo encuentro, no lo tengo, pero mis amigas ya se están casando. Esto se está viviendo mucho, sobre todo hoy en la juventud menor a 30 años. Este tema de la enrocada, de los anillos, ha generado un estrés tremendo en las jóvenes, que pues no aceptamos ese ritmo natural del tiempo, no vamos con ese fluir de la vida y con permitirnos que cada cosa suceda a veces cuando tiene que suceder, y queremos adelantarnos a esto, y esto pues también no nos permite vivir en plenitud. Bueno, otra cosa muy importante de las mujeres, la verdad es que yo no estoy tan acostumbrada a que me lleguen y me sirvan mi desayuno y después me digan, oye, vamos a pasear, y que sobre todo me pregunten, ¿qué quieres? Y yo sepa contestar qué quiero. Las mujeres muchas veces omitimos el decir lo que queremos. Omitimos el aprender a recibir. Normalmente estamos acostumbradas
a que somos las más buenas porque siempre damos y damos y damos y damos. Y qué bonito, ¿no? Que demos. Pero la vida es de reciprocidad. Y cuando aprendemos a recibir, pues también damos la oportunidad al otro de sentirse útil para darnos. Y también es muy bonito porque hay miles de regalos en la vida. He recibido mucho y he recibido todas esas cosas sencillas que están desde un desayuno, desde un salir, desde un comentar un libro, desde compartir una película, en todas esas cosas que me he permitido recibir y que le agradezco mucho a Rebeca y a la vida que nos ha permitido juntarnos, y que es algo en el que muchas personas no nos damos ese tiempo, de contemplar la vida, no nos hemos dado ese tiempo de, no sé, de tal vez lo que hicimos estos días, de sentarnos frente a un lago, tan solo para conversar, para compartir la vista, para tomar una fotografía. Todo eso es recibir. Y ¿sabes qué es lo que más recibimos de eso? Recibimos luz en nuestro corazón, recibimos alivio, recibimos empatía, recibimos abrazos que sin dártelos todo el día los estás recibiendo. Tenemos que aprender a recibir las mujeres este tema de nuestra autonomía, que sin duda la vida nos ha empujado a estar como en esa lucha, ¿no?, incesantes de poder ser independientes en el mundo en general, con nuestra economía, con nuestras decisiones, con nuestros espacios. También a veces nos ha hecho que no nos permitamos recibir. Otro aspecto, ser valientes. Fíjense nada más, este tema también de las mujeres de hoy, que por ahí encontré un letrero que decía, pues salir a la calle no se debe tratar de ser valiente, sino de poder hacerlo. Este es un tema que para mí se me hace muy profundo, es un tema que me llega mucho porque pues desde chiquita alguien me dijo que yo tenía que ser valiente y ser valiente y ser valiente, y eso de ser valiente te hace estar en una lucha interior continua. Hoy quiero invitarlas a que sí hay que ser valientes, pero también hay que aceptar nuestra fragilidad. La mujer sigue siendo frágil en muchos aspectos, y algo importante es que no confundamos este tema de la valentía para ser parte de situaciones, de acciones, de pensamientos, de cosas en las que nos exponemos a consecuencias no necesarias. La mujer es vulnerable, hombres y mujeres tenemos una fuerza distinta. La mujer se embaraza, el hombre no se embaraza. Hay aspectos como, por ejemplo, el tema de las adicciones, del alcoholismo. Hay estadísticas en las que en muchos estados de la República Mexicana las mujeres han crecido en su consumo del alcohol, de las drogas, y la mujer pues no es que pierda ni más ni menos, pierde en lo que es su esencia, y seguimos teniendo esa fragilidad en la que la consecuencia puede ser un factor muy determinante para generar circunstancias que no deseamos. Así que hay que seguir protegiéndonos, hay que seguir cuidándonos. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo cuidarnos? Pues bueno, un aspecto creo que importante es retomar nuestros valores, retomar que estas formas en las que podemos obtener respeto de los demás, y estas van desde la forma en que hablamos, la forma en que vestimos, también aquellas situaciones a las que no debemos ser indiferentes, y son situaciones en las que debemos protegernos unas a otras. La mujer en general tiene mucho más accesibilidad al abuso, tiene un reto bastante grande que hacer con respecto de aprender, pero les voy a comentar algo. Miren, en aspectos financieros, que siempre me voy mucho a este tema, porque vamos a suponer estas tiendas de pagos pequeñitos, estos bancos, de quien más han obtenido intereses, economía, es de las mujeres. Siempre se dice, no, es que las mujeres son muy buenas pagadoras, y de ahí que muchos bancos han crecido muchísimo porque su clientela es mujer y porque las garantías que ofrece la mujer muchas veces es hasta quedarse sin nada y paga. Otro aspecto muy importante en el que las mujeres debemos protegernos, al menos en México, solamente el 90% de las propiedades están a nombre de las mujeres. Seguimos teniendo fragilidad y vulnerabilidad. Creo que la lucha más importante que tiene que hacer una mujer es prepararse emocionalmente. Las mujeres, acuérdense, por ahí tenía yo un profesor
en el IPADE que presentó una laminita donde decía hombre un botón, mujer 20 botones. Tenemos que trabajar en esa capacidad que tenemos de sentir, pero para sentir de una manera que nos permita lograr mayor objetividad. Creo que esto es lo que nos va a dar mucho más respeto, el saber que sabemos de las cosas, el saber que podemos hacer una cuenta y no vamos a llegar a pagar por una lavadora 5 veces un precio, el saber que tenemos que perder el miedo de preguntar lo que firmamos. También esto es muy importante, la mayoría de los fraudes, del 100% de los fraudes que se hacen, 90% son fraudes que son hechos a mujeres, son abusos que han sido a mujeres en temas legales. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esta fragilidad y este miedo interior a veces de preguntar qué firmamos, de preguntar cómo le hacemos. En este primer punto del programa yo te decía, hay que perdonarnos. Muchas veces decimos que soy una tonta, es que soy una esto. Perdónate sabiendo, perdónate informándote de las cosas. Hay mucha tarea por hacer, pero si lo hacemos desde el amor y no desde el resentimiento, creo que vamos a lograr muchas más cosas en nuestra vida. Otro aspecto importante en el que pues somos mucho más susceptibles. A pesar de que tenemos tanta información sexual, la mujer tiene mucho más embarazos en adolescencia. ¿En dónde está esto? Bueno, también está desde ese amor base que requerimos todas las mujeres. Recordemos que la que trae a un bebé en sus entrañas, pues somos las mujeres, y las que lo recibimos somos las mujeres. Y necesitamos trabajar mucho más desde el amor para no abandonar a un hijo, para tener mucho más presencia de nosotros. Si queremos tener seres humanos mucho más valiosos y mucho más independientes y que sean menos abusados cuando crezcan o cuando sean pequeñitos, hay mucha labor en la que tenemos que hacernos presentes. Y aquí voy a dar algunos tips porque México es uno de los países y Latinoamérica que tiene un gran número de madres solteras. En México el 60% casi de las mujeres que son madres hoy son madres solteras. Son temas y estadísticas que muchas veces no se hablan, pero aquí hay una gran labor de la mujer para poder llegar al tema de la equidad, para llegar al tema de la paridad. Y tiene mucho que ver con la presencia. Yo les he dicho que este tema de tener que trabajar y ser madre, de cumplir estos dobles roles que aún las leyes no protegen al 100, no porque las leyes no estén escritas, sino porque los criterios de jueces, que inclusive son mujeres, no apoyan a la mujer lo suficiente. Así que hay muchas madres solteras que tienen que trabajar y que tienen que sacar a sus hijos adelante. Hay que hacer presencia porque ningún ser humano vive sin amor. ¿Cómo podemos hacer presencia? Ahí les van los tips. Una, que siempre exista agua preparada en nuestra casa. Un vaso de agua que tenga un niño en su casa no lo va a ir a buscar con el vecino o una niña, ¿no? Siempre hay que tener fruta de mano, siempre hay que tener pan, siempre hay que tener leche. ¿Por qué hay que tenerlo? No solamente porque vas a alimentar a ese niño, sino porque cuando tú preparas este tipo de cosas en tu casa, está tu presencia en ese hijo. Cuando tú le enseñas también a un niño a que pueda bañarse y le permites empoderarse y saber que es capaz de bañarse solo, que es capaz de ir al baño en su pequeña edad, etcétera, lo estás enseñando también a que tenga respeto por sí mismo, a que es un momento de intimidad, a que son momentos que el ser humano vive en su día a día y que le dejan en su cabecita, en su memoria, muchas huellas de abrigo. Hemos hablado de las huellas de abrigo y de las huellas de abandono. Entonces, si yo no le dejo a un hijo qué comer, es una huella de abandono porque le estoy informando que no me importa y eso es lo que va a sentir. Pero cuando un hijo está viendo que sí le importó a su mamá y la mamá puede dejar tareas específicas para ese niño, pues va a abordar una educación desde el amor, desde la presencia, aunque no esté, está. Lo insisto mucho este tema porque, como les digo, hay una falta de amor social
impresionante. Estamos viviendo en el siglo XXI la era del mayor individualismo y de inmediatez de los seres humanos. Estamos en este estrés cotidiano en el que queremos obtener todo rápido y en el que tenemos un gran enojo también por la frustración. Esto es muy importante también. El tema de la frustración en la mujer es un tema muy profundo que no lo voy a abordar en este programa, pero todas tenemos este sentimiento en algún momento de nuestra vida de frustración, porque nuestra capacidad de logro, desgraciadamente, a veces no está en todo en nosotras, pero sí está en cómo fluimos para la vida. Y les quiero recomendar una película que se llama La otra hija, una película muy interesante en YouTube de una muestra de cómo fluir en la vida a pesar de las adversidades. Creo que es un tema muy importante en el que a mí me cayeron muchos veintes de que a veces las mujeres somos muy dadas a crear crisis de situaciones en las que a lo mejor platicadas o simplemente con guardar una distancia o simplemente con no tomárselo personal, podríamos disminuir muchos temas de choque a través de nuestras relaciones en la vida cotidiana. También quiero platicar otro aspecto que tiene que ver con el tema de la lucha en la parte profesional que tenemos las mujeres. ¿Por qué las mujeres somos tan celosas a veces y a veces cometemos tanto daño, no para justificar, sino para entender? ¿Por qué cometemos a veces mucho daño en personas en las que les pudiéramos ayudar a subir? Las mujeres nos demos las manos unas a otras. Desgraciadamente este hecho que por circunstancias de vida que no ha tenido que ver muchas veces con la capacidad de las personas, sino ha tenido que ver mucho más con el tema de competitividad y de todas estas cosas que hacen que no te permitan crecer aunque tengas la capacidad. Creo que es momento en que las mujeres debemos tejer redes pasivas en las que tenemos que compartir el conocimiento. Miren, hace muchísimos años hay por ahí un pequeño libro que encontré que hablaba de los mantos rojos. ¿Qué eran los mantos rojos en la antigüedad? Hablando de los años de Cristo en Israel. Bueno, los mantos rojos eran, o tiendas rojas, que también se conoce como las famosas red tents, eran unos lugares en donde se acudía para platicar desde las mujeres mayores hasta las niñas que ya presentaban su primera menstruación, para platicar de la vida, para platicar de su sexualidad, pero sobre todo para platicar de las experiencias. Esto hoy no se da. Hoy, desgraciadamente, a veces somos muy celosas de estos temas y creo que es momento de compartir. La mejor manera de establecer redes entre las mujeres es platicar de lo que sucede y no permitir los abusos a través de la experiencia que hemos vivido unas u otras y saber cómo podemos responder, cuáles serán nuestras reacciones ante los acontecimientos y los retos que nos presenta la vida cotidiana. Creo que buscar el tema de paridad para mí es comprometerse y es complementarnos, es aceptar cómo es nuestra estructura, es respetar la estructura de cada quien, pero ayudarnos en todos los temas en los que nos conviene mucho hablar de ellos para salir adelante. Así que bueno, les quiero leer algo con respecto de un profesor que es de la Universidad de Stanford, que es el profesor James R. Doty, y quiero hablarles de este alfabeto del corazón. Les voy a leer algunas cosas del alfabeto del corazón en el que quiero invitar a que todas los hombres y mujeres, por supuesto, entren en este alfabeto del corazón que me encantó porque me sentí muy empática con el diccionario, con el desnudo diccionario de las palabras, ¿no?, que tenemos de Naked. Así que bueno, vamos a ver. Dice la A de amor. Amor ofrecido libremente lo cambia todo y a todos. El amor contiene todas las virtudes, cura todas las heridas. Al fin y al cabo, lo que cura no son la tecnología ni la medicina, sino el amor. El amor es lo que nos hace humanos. Esto es lo que nos diferencia, sin duda, de los animales, ¿no? La B de la bondad. Fíjense qué hermoso esto. La bondad consiste en preocuparse por los demás y se considera un componente activo de la compasión. Es el deseo de ver que todos los seres gozan de bienestar sin esperar ningún beneficio personal.
ni reconocimiento a cambio. Lo más extraordinario es que las investigaciones están ahora revelando que tus actos de bondad no solo benefician a aquellos que los reciben, sino también a ti. Tus actos de bondad se propagan y hacen que tus amigos y las personas de tu alrededor sean más bondadosos. Es una virtud contagiosa que cura a nuestra sociedad. Y, finalmente, tu bondad vuelve a ti por la buena sensación que te deja y por cómo los demás te tratan con bondad. Hemos hablado ya aquí de que la vida es recíproca y que si todos estamos acostumbrados a dar, pues habrá un mundo de reciprocidad. La C de la compasión. Compasión es reconocer el sufrimiento ajeno y desear aliviarlo. Pero para ser compasivo con otro, tienes que ser compasivo primero contigo mismo. Muchas personas se machacan criticándose excesivamente a sí mismas sin tratarse con la misma bondad con la que tratan a los demás. Pero hasta que no seas bueno contigo mismo, lo más probable es que no puedas ser bueno ni bondadoso con los demás. Esta me parece muy importante porque la mujer siempre estamos criticándonos y enjuiciándonos de lo bueno o lo malo que hacemos. Así que hay que tener compasión y bondad para nosotras. El tema de la D, de la dignidad, que bueno, esto es bellísimo. Dignidad es algo innato en cada persona, merece ser reconocida y aceptada. Solemos juzgar a la gente por su aspecto, sus palabras o sus obras, y muchas veces esta clase de valoraciones son negativas y suelen ser engañosas. Cuando observamos a otra persona debemos pensar, ¿es como yo? ¿Desearía que yo deseo ser? ¿Desearía saber si soy feliz o deseo ser feliz? Cuando observas a alguien y te ves a ti mismo, ¿quieres conectar con esa persona y ayudarla? Eso es dignidad. La E de ecuanimidad es mantener serenidad de ánimo, incluso en situaciones difíciles, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. De lo contrario, nos aferramos a los buenos, intentando conservar la sensación de euforia a toda costa. Híjole, qué interesante es este escrito, ¿no? Dice, apegarnos a los buenos momentos nos impide vivir el presente, al igual que intentar huir de los malos momentos. Aferrarnos a la sensación de euforia no es realista. Es imposible mantenerla para siempre y hacer solo lo que nos llevará a la decepción. Todos estos altibajos son pasajeros. La ecuanimidad nos permite tener la cabeza despejada y no perder de vista cuál es nuestra verdadera intención en la vida. El tema de la gratitud, bueno, sin duda fundamental, ¿no? La gratitud es reconocer las cosas buenas de la vida, aunque también esté llena de dolor y sufrimiento. Es fácil ver que mucha gente está sufriendo y que el mundo está plagado de dolor, que hay personas que seguramente no podrán llevar su vida a mejores circunstancias. Con demasiada frecuencia, sobre todo en esta sociedad occidental, envidiamos y deseamos el bien ajeno. Dedicar unos momentos a sentirnos agradecidos por lo que tenemos tiene un gran impacto en nuestra mente. De pronto te sientes y te ves lo afortunado que eres. La humildad, que es la H, ¿verdad? Humildad es un atributo que nos cuesta aplicar en nuestra propia vida. Nos sentimos orgullosos de quiénes somos y de nuestros logros. Queremos contar y mostrar a los demás lo importante que somos, proclamar a los cuatro vientos que somos mucho mejores que otros. Pero lo cierto es que esta clase de sentimiento refleja mucho más nuestras inseguridades. Buscamos que los demás reconozcan nuestra valía y esta actitud nos separa de la gente. Es como estar incomunicado. Es un estado muy solitario para vivir. Solo podremos conectar con la verdad al reconocer que todos tenemos cualidades y defectos. La humanidad que compartimos es lo que nos permite abrir nuestro corazón y preocuparnos por los demás incondicionalmente. Hay que vernos a todos como iguales. La I de la integridad. Integridad quiere tener un propósito. La integridad tiene su propósito. Te obliga a definir aquellos valores que son más importantes para ti. Significa aplicarlos a todas horas en tus interacciones con los demás. Podemos ir en contra de nuestra conciencia fácilmente
y al principio puede ocurrir sin darnos cuenta. Sin embargo, si dejamos de ser fieles a nuestros valores una vez, es mucho más fácil que volvamos a hacer lo mismo. Son pocas las personas que al principio renuncian a sus valores a sabiendas. No bajes la guardia y sé diligente. Creo que el tema de la integridad para las mujeres hoy es fundamental. La hemos perdido y al menos a la percepción de muchos. El tema de la justicia, la J. La justicia es reconocer que dentro de cada uno hay el deseo de ver que se aplique este derecho. Cuando gozamos de recursos y privilegios, es más fácil ser justos. Sin embargo, es necesario proteger la aplicación de la justicia a los débiles y a los vulnerables. Somos responsables de vigilar que las personas vulnerables sean tratadas con justicia, de preocuparnos por los demás que son débiles o de apoyar a quienes vienen de la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, no hablamos solamente de la pobreza a nivel de recursos, sino a la carencia que tenemos, creo yo, de esa falta de conocimiento para poder, que nos pone en un estado de indefensión aprendida. Por ahí les platiqué de ese estado de indefensión aprendida y que pues la justicia solo puede ser practicada cuando comenzamos a tener mucho más conocimiento. Y la P de perdón, que voy a cerrar con porque con inicié con los temas de perdón. Y dice, el perdón es uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a los demás y también a nosotros mismos. Se dice que le guardamos rencor o inquinia a alguien que te ha ofendido. Es como de beber veneno, esperando que se muera el otro. No funciona así. El que se acaba muriendo emponzoñado eres tú. Esta actitud envenena tus interacciones con los demás, envenena tu visión del mundo y en el fondo te encierra en una mazmorra de la cual solo tú tienes la llave para salir. Al fin y al cabo, todos hemos ofendido a alguien en nuestra vida. Somos frágiles, somos seres débiles que distinguimos momentos en los que en nuestra vida no hemos estado a la altura o al ideal de otros y hemos ofendido o hemos hecho daño en algún momento. Y pues quería comentarles un poquito de estos temas que tenemos mucho en la mente las mujeres en cuestión de la culpa, en cuestión del perdón, en cuestión de cómo retomar nuestros valores, en cómo no ser ignorantes de las situaciones que pasan, en que si queremos buscar justicia y impartir justicia, pues también debemos ser unas grandes proveedoras de amor en el crecimiento de nuestros hijos, en nuestra casa, con los que nos acompañan. Y este tema muy importante, ¿no?, que para mí fue de los mayores aprendizajes, que es abrirnos a recibir, abrirnos a sentir que somos queridos y que somos valiosos los unos para los otros. Así que bueno, pues terminamos un tema más de Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán. Es un placer para mí que me escuches como siempre y bueno, les mando un beso. Les recuerdo que uno de los principales objetivos es que podamos crecer en el amor, en la paridad, en la creación de oportunidades y circunstancias en las que la mujer juega un gran papel para que esto sea posible. Así que Adriana Gaitán en un programa más de Mujer del Siglo XXI. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.